Estamos en el estudio de Romanos, estamos en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12, pero primero vamos a tener una oración para poner este tiempo en manos del Señor, como siempre. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos en tu presencia, en comunión también los unos con los otros, para abrir tu palabra, Señor, con mucha reverencia, con mucho respeto y con humildad, Señor, porque tu palabra es tuya, tu palabra es rica, es excelsa, sublime, y nosotros, Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine con respecto a lo que nos quieras enseñar hoy, y especialmente que disponga nuestra mente y nuestros corazones para apartarnos de todo aquello que nos estorbe, que tu palabra entre como ese alimento espiritual que necesitamos. Por lo tanto, pedimos tu bendición, tu guía, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, pues vamos a leer en Romanos capítulo 2, a partir del versículo 12 hasta el 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. 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 Con la ayuda del Señor vamos a intentar explicar estos versículos que están llenos de tantas verdades, pero que al mismo tiempo son un poco difíciles, ¿no? Vamos a ver que son un poco difíciles de entender así en una primera lectura, aunque son versículos que utilizamos mucho cuando intentamos enseñar qué pasa con aquellas personas que no han oído del Evangelio, ni siquiera han oído hablar de Dios. ¿Qué sucede con estas personas? Pablo aquí en estos versículos está hablando de dos tipos de personas. Las que saben lo que Dios manda, conocen la ley, pero no le obedecen. Conocen la ley y por la ley serán juzgados, dice en el versículo 12 al final. Todos los que bajo la ley se conocen la ley, han pecado, por la ley serán juzgados. Tenemos que tener en cuenta que según el versículo 13, Dios no considera justos a los que oyen solamente la ley, sino a los que la cumplen. No son los oidores de la ley los justos ante Dios. Versículo 13. Lo que Pablo está diciendo es que simplemente conocer la ley de Dios no justifica. Lo único que justificaría sería obedecerla y cumplirla, pero completamente. Porque si no se cumple toda la ley, punto por punto, si se falla en un punto, serían juzgados y serían condenados. Esto está en la carta de Santiago, capítulo 2 y versículo 10. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Esa es la razón de que por medio de la ley nadie puede ser salvo, porque es imposible cumplir toda la ley a rajatabla. ¿Vale? El segundo grupo que se menciona en este pasaje que acabamos de ver en Romanos lo forman los no judíos, o sea, los gentiles que no conocen la ley. La ley sabéis que la recibieron los judíos por medio de Moisés. El Señor entregó la ley al pueblo judío. Pero hay muchas personas, como he dicho antes, que no son judíos, que son gentiles, que no conocen la ley y que sin embargo la cumplen. Esto está en los versículos 14 y 15. Los gentiles que no tienen ley, ahí está ese grupo de personas, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Cómo es posible esto? Si ellos no se les ha entregado la ley, ellos no tienen la ley. Pablo está contestando aquí al problema que plantea el versículo 12. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Los que sin ley han pecado, perecerán, pero serán juzgados no por la ley. Vamos a ver esto más adelante. ¿Cómo puede la gente ser juzgada por una ley que no conoce? Por eso el versículo dice, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Vamos a ver esto más claro, porque es un poco complicado de ver, ¿no? Porque ¿cómo les pueden hacer un juicio justo si esas personas que no conocen la ley perecerán sin la ley, como dice este versículo 12? La respuesta se nos da en el versículo 14, recordándonos que todos sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Veamos el versículo 14. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo es posible esto? ¿De qué está hablándonos aquí Pablo? Bueno, es evidente que no todos tienen la ley, es verdad. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Nos ha llegado la ley, pero nos ha llegado porque el pueblo judío la ha conservado y la ha publicado y la ha divulgado. Pero es evidente que no todos la ley, no todos tienen la ley, como he dicho, se le entregó a los judíos y los pueblos gentiles, en aquella época en la que está escribiendo Pablo, en su mayoría desconocían la ley escrita. Cuando está escribiendo esto Pablo todavía no está editado el Nuevo Testamento, digamos, las cartas se están empezando a divulgar y entonces ellos tienen solamente el Antiguo Testamento, los que tienen la ley. Por lo tanto, Pablo no se puede estar refiriendo a todo lo que la ley escrita demanda, sino a lo que revela en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. De ahí que cuando dice que hacen por naturaleza lo que es de la ley, se refiere a esa ley escrita en sus corazones. Desde el momento en que Dios nos crea como seres morales, con moral. Acordaros que dicen en Génesis que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Por tanto, Dios es un ser moral y nos crea
con moralidad. Seres morales. Los seres morales tenemos capacidad para distinguir, como he dicho antes, lo que es bueno de lo que es malo. ¿Sí? De manera que, aunque nadie haya leído la ley escrita, la ley revelada por Dios, ellos mismos, los que no tienen ley, se convierten en ley que los regula, como dice el versículo 14. Los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque la tienen escrita en sus corazones. Y eso es por naturaleza. La hacen por naturaleza. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Lo vais viendo? Ese hacer por naturaleza lo que es de la ley se refiere a esa ley escrita en sus corazones desde el momento en que Dios los ha creado. ¿Vale? Por tanto, sea la persona más que se haya criado en el sitio más remoto, en lo más profundo de una selva, un indígena, ¿no? O un ignorante que no sabe casi ni leer o nunca ha visto lectura, tiene escrito en su corazón la ley de Dios que le ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, de manera que cuando hace algo malo lo sabe. Lleva la ley escrita en su corazón, nos dice este texto. Y dice que lo atestigua dando testimonio su conciencia. Lo atestigua su conciencia. Versículo 15. Claro, yo sé que vamos a tener muchos problemas con lo de las conciencias, ¿no? Pero antes de hablar cómo están las conciencias, quiero dejar claro que Dios no escribió la ley escrita en sus corazones, toda la ley escrita, sino las obras de la ley. Como dirá más adelante, el conocimiento del pecado es por medio de la ley. Eso lo dice ya en el capítulo 3, en el versículo 20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Vale? Así que se refiere solamente a las obras de la ley, porque si no han leído la ley, no han leído, por ejemplo, los 10 mandamientos, que nos descubre que no se debe matar, no se debe de robar, etcétera, etcétera, ¿no? Solo hay que tener un Dios y todas estas cosas. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para que todos lo entendamos, Dios nos revela aquí que cuando nos hace a su imagen, graba en nuestra parte espiritual principios, digamos, éticos universales, que todo el mundo conoce. Aunque ahora hay gente que ya empieza a decir la teoría, ¿quién es el que dice lo que está bien? ¿Quién es el que dice lo que está mal? Porque claro, si eliminamos a Dios, ¿quién dice todo eso? Pero la Escritura nos dice que Dios ha instalado eso en las personas, de manera que las personas no pueden justificarse, saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Esos principios universales, principios éticos universales, como les he llamado, se mantienen aún a pesar de la caída que nos habla Génesis 3, del pecado y del alejamiento de Dios. A una persona más pecaminosa sabe cuando está haciendo bien, cuando está haciendo mal. Cualquier persona que hace algo malo, algo que a Dios no le agrada, sabe en su interior, en su conciencia, que ha hecho algo malo. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Y esto es lo que nos está revelando. Así que
Hay tres cosas, según este texto, que dan testimonio a las personas sobre lo que hacen. Primero, la obra de la ley escrita en sus corazones. Segundo, la conciencia. Y tercero, dice, los razonamientos que los acusan o los defienden. O sea que cuando alguien obra mal, no tiene ninguna excusa de decir yo no conocía la ley. No sabía. Aquí lo dice en el versículo 15, dando testimonio, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, 1, dando testimonio en su conciencia, 2, y acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. ¿Qué pasa con las conciencias que decía antes? Primero, ¿qué es la conciencia? He mirado en el diccionario y en el diccionario dice, es el conocimiento del bien y del mal. No lo he leído en un diccionario cristiano, lo he leído en un diccionario normal. Y dicen así, es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Ese conocimiento es compartido por Dios y el hombre y la mujer tenemos en posesión esa comunicación divina, escrito en sus corazones. Pero, como todo lo del hombre, después de la caída, las conciencias no son como deberían de ser. La de las personas no creyentes, las conciencias de las personas no creyentes están contaminadas por el pecado. Están afectadas desde la caída que se menciona en Génesis 3. De ahí que la Biblia nos hable, por ejemplo, de una conciencia corrompida. Un texto, Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, antes de Hebreos, después de las cartas a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice así, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, fijaros, y su conciencia están corrompidas. A los creyentes se nos pide purificarlas. Si avanzamos un poquito, libro Carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Está hablando de la entrada al lugar santísimo, la vida por fe, y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, ¿lo veis? Y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que para presentarnos delante del Señor no tenemos que tener la conciencia sucia, solo se ensucia con el pecado. ¿Vale? Purificados los corazones de mala conciencia. Había un programa en la radio que hablaba siempre de la conciencia transparente. Los creyentes tenemos que buscar la conciencia transparente. Que no tengamos nunca remordimientos de conciencia. Si los tenemos, es que tenemos que presentarnos delante de Dios y pedirle perdón por lo que hayamos hecho mal. Así que los no creyentes tienen la conciencia corrompida y hay otro texto que está en 1 de Timoteo que nos dice que
la humanidad intenta adormecerla para que no les hable. Esto está en Primera de Timoteo, un poquito más atrás, capítulo 4 y versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, ¿qué dice? Teniendo cauterizada la conciencia. Aquí el experto en cauterización, ¿eso qué es? Dormida, ¿no? Anestesiada. No, cauterizada es como cuando un cirujano corta algo, un electrocauterio y él va cortando y quemando a la vez para que no sangre. Eso es cauterizado. O sea, y entonces cauterizar la conciencia, la sella, que no funciona. No funciona. Muchas gracias. No fluye nada. Muchas gracias. Esa es la explicación técnica, ¿no? Tienen la conciencia cauterizada, adormecida, ¿no? Porque aún así, a pesar de este trabajo del maligno y sus siervos, la conciencia sigue cumpliendo su cometido. Satanás intenta que la duerman para que no quieran saber nada, ¿no? Pero la conciencia sigue cumpliendo su cometido, acusándolos cuando hacen algo malo. Lo que pasa es que no quiero oír, no quiero sentirlo. Volvemos al pasaje y leo en el versículo 15, desde el final del versículo 15, acusándoles, o voy a leer desde la frase anterior, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El pasaje que hemos leído termina de forma contundente con la frase Dios juzgará. Y esto es solemne. Va a haber un juicio de condenación para los que no hayan recibido por gracia la salvación mediante la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. El creyente está exento de ese juicio, puesto que su pecado ya fue juzgado. Fue juzgado en la cruz donde murió Jesucristo. ¿Tenemos alguna duda? Lo podemos ver en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Está hablando de Jesucristo y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Su muerte nos ha dado vida, como sabemos, ¿no? Y no solo vida, sino vida eterna. Y en abundancia y eterna, ¿no? De todas formas, los creyentes sabéis que tenemos nuestro juicio particular ante el tribunal de Cristo. No es un juicio para condenación, sino para rendir cuentas. ¿Qué hemos hecho con los dones que Dios nos ha dado? Si hemos construido piedras preciosas o si hemos construido hojarascas, o fuego quemado, ¿no? Ahí rendiremos cuentas. Y cuando remata este pasaje, Pablo diciendo conforme a mi evangelio, se entiende que Pablo reafirma que todo esto que explica aquí forma parte del evangelio que predicaba. Un evangelio que anuncia el juicio en el que hasta lo más oculto de las personas será descubierto. Los secretos de los hombres, dice el versículo 16.
algo que debe de ser predicado siempre. En el Evangelio de la Gracia, que se sepa que hay que advertir a las personas de lo que va a suceder. Porque a veces se predica poco de ese juicio y las personas creen que no va a pasar nada, cuando que la Biblia repite muchas veces que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ese día toda persona tendrá que arrodillarse ante la persona de Jesucristo y reconocer que ha vivido sin Dios y que ha vivido apartado de la persona de Jesucristo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 20 de Apocalipsis, y termino con estos versículos, a partir del versículo 11. Aquí ya está profetizado ese juicio, y sabéis que todas las profecías que hay en la Biblia se han cumplido, se cumplen y se cumplirán. Y esta se va a cumplir. Dice así, y también está escribiendo aquí el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando de la impresión que causa ese trono, ¿no? Y vi a los muertos, grandes y pequeños. No se refiere de altura, sino se refiere a gente rica, magnates, políticos, gobernadores y gente sencilla y humilde. Grandes y pequeños. ¿Y dónde están? De pie ante Dios. Y aquí aparece algo muy importante: libros. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que la vida de todas las personas y lo que hacen está escrito. Y el mar, porque alguien puede decir, bueno, y la gente que murió, que fue quemada, dice, el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, todos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y aquí se cierra el ciclo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén, gloria